¿Dios escogió o predestinó a los que se iban a salvar? La respuesta es sí. La decisión de creer y confiar a la salvación que Dios da es de nosotros. Pero al que le elige, al que hace esa decisión de recibir la salvación de Dios, a ese Dios lo predestina para salvación. Esto te lo voy a explicar aquí. Mi nombre es Juan Belmontes. Gracias por escuchar otro video más, ¿verdad? La elección de quienes van a ser salvos es de Dios en su preconocimiento del futuro, ¿verdad? O sea, preconocimiento del futuro es conocimiento previo y elección previa. Ese es su preconocimiento. Pues él sabe quiénes van a perseverar hasta el fin y solo esos serán salvos, y lo dejó escrito. En Mateo 24:13 dice: mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Dios sabe quién va a perseverar en sus caminos, lo va a elegir y ese será salvo. Entonces Dios lo predestina. Efesios 1:4-5 nos lo dice. Ya he estado leyendo en los otros versículos, en los otros videos anteriores de la predestinación. Dios sabe quiénes se van a salvar. Ahí he estado explicando un poco de la predestinación también. Efesios 1:4-5 nos dice: según nos escogió en él antes de la fundación. Ya escogió, está hablando de predestinación. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado. Aquí está la palabra predestinado para los que no creen en la predestinación. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces Dios sí predestina. Hay un extremo de la predestinación que es el hipercalvinismo, ¿verdad? Que dice que Dios hizo a los seres humanos, unos para ser salvos y otros para ser condenados. Y a los que los hizo para ser condenados, los guía a la condenación. Y a los que los hizo para ser salvos, los guía a la salvación. Pero eso es falso. Eso es falso. En Romanos 8:30 nos dice, está un poco confuso, pero si lo escudriñamos bien, no está tanto. En Romanos 8:30 nos dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Ay, está interesante eso, ¿verdad? Entonces, parece que si Él me predestina a que yo sea salvo, entonces me llama. Si no me predestina, no. Pero escudriñemos bien, vamos a seguir leyendo. Dice: a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó, ¿verdad? Pero si ponemos atención en un versículo antes, que es el 29, antes de elegir a los que predestinó, primero los conoce. O sea que en su preconocimiento sabe quiénes son, sabe si van a elegirlo, si van a elegir la salvación o no. En el 29 está la respuesta. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció. Antes de predestinarlos, los conoció. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Verdad? Ahí está la respuesta. No está tan complicado. Pero Dios nos da a todos la oportunidad de ser salvos. Fíjense. Hechos 17:30-31, aquí vemos que la predestinación, que Dios, el hipercalvinismo es falso. El hipercalvinismo dice que a unos los hace para que se condenen y otros los hace para que sean salvos, pero no es cierto. Hechos, la Biblia, en el libro de Hechos 30-31, 17:30-31, Hechos 17:30-31, nos dice que a todos nos da la oportunidad que nos arrepintamos, a todos. Hechos 17:30-31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, nos manda a todos los hombres en todo lugar,
que se arrepientan. Fíjense, la oportunidad de ser salvos, la oportunidad de ser parte de este grupo de predestinados es para todos. No es que a uno los hizo para que se condenen, no. A todos nos hizo para que tengamos la oportunidad de arrepentirnos. Dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Sí? Y por la justicia de Dios, porque va a haber un juicio. Entonces, Él quiere que los predestinados seamos todos, pero como no todos vamos a elegir, solo predestina a un grupo determinado. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, ¿verdad? Entonces, manda a todos, la oportunidad es para todos. Pero solo algunos le creen y confían, y a estos Dios escoge para la predestinación, solo los que le escogen, ¿verdad? Y a los escogidos o predestinados les ayuda, fíjense, les ayuda un poquito más a que se arrepientan, claro que sí, por cuanto creyeron en con su Santo Espíritu que da el poder en Hechos 1:8. Los que le eligen, los que confían en Él, les ayuda, poquito más que los que no. ¿Por qué? Porque sabe que ellos están determinados a así elegirlo. Entonces Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Entonces da poder a los que le eligen. Es un equipo entre Dios y nosotros, ¿verdad? Pero la oportunidad es a todos para salvación. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. O sea, a todos la luz de la salvación es Jesús. La luz vino a todos y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Él vino a darle oportunidad a todos para que le eligieran para la salvación, o sea, la luz. Pero todos, los que no se salvaron, eligieron las tinieblas, la maldad. Porque aquí dice, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Mira, te pido que si te gusta este video, por favor le pongas un like. Ayúdame a difundir este video. Y también te pido que te suscribas a mi canal Juan Belmontes, a YouTube. Este video es para que las personas que no leen Biblia, no escuchan la palabra de Dios, no van a iglesia, escuchen palabra de Dios. No es religión, nada más palabra de Dios. Dios tiene una prerrogativa y dice en Romanos, fíjense, en Romanos 9:15, nos dice, pues Moisés dice, tendré misericordia de quien yo, dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y eso lo dice, se lo dijo a Moisés allá en Éxodo 33:19. Él dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadeceré. O sea, de solo un grupo selectivo. ¿Quiénes? Los que le van a recibir. O sea, de un grupo tiene misericordia los que se salvan. Pero de otro grupo tiene justicia. Fíjense, pongan atención. De los que tienen misericordia se salvan. De los que no tienen misericordia, sino nada más la justicia, no se salvan. Pero esto no es injusticia de parte de Dios, ¿verdad? Aquí surge una pregunta. ¿Qué grupo obtiene injusticia? Porque un grupo tiene misericordia a los salvos y otro grupo tiene justicia a los no salvos. Entonces, la misma Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí es una pregunta. ¿Qué grupo de estos obtiene injusticia? De estos dos. ¿El que tuvo misericordia o el que tuvo justicia? Ninguno tuvo injusticia. Ninguno. Nadie. Injusticia es no justicia, ¿verdad? Misericordia no es no justicia. Misericordia es perdón inmerecido. Entonces, ese grupo selectivo que tuvo misericordia no es que tuvo no justicia. Tuvo misericordia. Y misericordia es perdón inmerecido, ¿verdad? Y injusticia y misericordia no es lo mismo, ¿verdad? La injusticia es pecaminosa. La injusticia es pecado, es malvado, ¿verdad? Pero la misericordia no es injusticia, ni es malo, es buena, ¿verdad?
Solamente que los que eligen misericordia dicen, yo confío en ti, te entrego mi vida, creo que tú moriste por mis pecados y recibo esa misericordia que me das. Entonces dice, toma, te doy tu misericordia y con esa misericordia te perdono. ¿Porque fuiste perfecto? No, porque eligiste la misericordia de mí y mi misericordia hace que mis pecados, que tú confíes en mí y yo al morir en la cruz por tus pecados, te doy salvación. Y al que no elige misericordia dice, no, yo ni te creo. Entonces a ese le da justicia. ¿Y cuál es la justicia? Que la paga de pecado es muerte. Y por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no obtenieron la manera de redención, de salvación. Entonces la justicia, conforme a la justicia van a ser condenados. Porque la paga de pecado es muerte y se tiene que pagar, ¿verdad? Y si Dios solo hiciera justicia a una raza caída como la nuestra, todos pereceríamos. O sea, necesitaba la misericordia para los que le buscaran. Si nos hiciera justicia todos nos hubiéramos perdido, ¿verdad? Porque en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? En Romanos 3:10 dice que no hay justo, no hay ni un uno, no hay quien busque a Dios. Todos estamos perdidos, todos. Pero solo los que eligen la misericordia les da la misericordia. Y los que no eligen la misericordia, no les da misericordia, les da justicia a Dios. Y esa justicia hace que se condenen, ¿verdad? Por eso otorga misericordia solo a algunos, ¿verdad? Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Fíjense, escoge a uno lo ama y a otro lo aborrece. Son dos hermanos que del mismo papá, la misma mamá, la misma crianza, todavía ni habían nacido y Dios ya aborreció a uno y ya a otro amó. Y hay quienes dicen, pero, ¿por qué aborreció a Esaú? ¿Por qué? ¿Por qué lo aborreció? Bueno, yo no digo eso. Dios en su soberanía sabe, Él conocía el futuro, sabía su futuro cómo era, y por cierto, dicho sea de paso, leen la Biblia acerca de Esaú, todas las maldades que hizo. Dios lo sabía en el futuro, aunque antes de naciera, Él lo aborreció. Pero yo no digo, ¿por qué aborreciste a él? Yo digo, ¿pero por qué amaste a Jacob? Jacob también llegó a ser un tramposo. No merecía el amor. Jacob ni nadie merece el amor de Dios. Pero Jacob eligió a Dios. Y esa misericordia se la dio a Jacob, ¿verdad? Romanos 9:15 dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Entonces él sabe a quién tenerle misericordia y a quién no. ¿A quién le tiene misericordia? Al que quiere misericordia. Al que no tiene misericordia, al que no quiere misericordia, le da justicia, ¿verdad? Dios sabe a quién es dar misericordia. Tiene derecho. Él es soberano, ¿verdad? Y nadie puede reclamarle por qué hacer lo bueno, ¿verdad? O sea, misericordia. Nadie le puede reclamar a Dios, ¿por qué haces misericordia? ¿Por qué haces cosas buenas? ¿Por qué eres bueno, verdad? Así es que cuando Él hace misericordia con unos, a los que les hace justicia no les quita nada, no les hace injusticia, con aquellos sigue igual, ¿verdad? Está un ejemplo, está una parábola en Mateo 20 del 1 al 16, una historia de un hacendado que tenía una hacienda y vienen sus empleados, trabajadores, y se van a trabajar. Acordó con ellos pagarles un denario. Un denario es lo que se ganaba en un día. Pero fue a la plaza y en la plaza estaban unos ahí sin hacer nada. Le dijo, ¿qué están haciendo? No, pues nada, no tenemos trabajo. Vayan a mi viña, yo les pagaré lo justo. Quedaban 4 horas para acabar el jornal. Y después miró a otros y nomás faltaba 1 hora para acabar el jornal. Dijo, ¿por qué están así? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no están haciendo nada? No tenemos trabajo, vayan a mi viña y ahí les voy a pagar lo que es justo. Se fueron a su viña y ya cuando acabaron todos, comenzó a pagarles desde el que hizo menos, que el trabajó nomás 1 hora, al que trabajó más horas, y al que trabajó todo el día, un jornal de todo el día, al que trabajó nomás 1 hora, les pagó un denario completito. Al que le siguió, también otro denario. Y los que trabajaron todo el día dijeron, no, esto le pagó un denario, lo que es el trabajo de un día, a nosotros nos va a pagar más porque trabajamos todo el día. Y cuando llegó a los otros también les pagó un denario. Y el otro reclama, ¿por qué a ellos les pagas lo mismo que no? No acordé contigo pagarte un denario, lo de un día, sí. ¿Y es lo justo pagarte lo de un día? Sí. ¿Y te lo pagué? Sí. Entonces contigo hay justicia. ¿Cuál es el problema? Con ellos hice misericordia. Yo sé qué hacer, con quién hacer misericordia, con quién no, con quién hacer lo bueno y con quién no. ¿Por qué tú me reclamas por hacer lo bueno? ¿Verdad? Así Dios, ¿verdad? Dios ya sabía que lo íbamos a acusar de injusticia, ¿verdad? Y Pablo 9:14, aquí mismo está muy difícil este capítulo de Romanos 9, pero Pablo
por eso dice, en Dios no hay injusticia. Dios ya sabía y el Espíritu Santo le dijo a Pablo que escribiera aquí en Romanos 9:14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, ¿verdad? ¿Es injusto que el presidente otorgue indulto a un prisionero? El presidente de los Estados Unidos de vez en cuando puede darle un indulto a un prisionero que tenía 5 años de cárcel, 10, 15, 20, cadena perpetua. Le da el indulto y quedas libre. Pero porque el presidente de los Estados Unidos haga eso con un solo reo, no está obligado a hacerlo con todos los demás. Y los demás no le pueden reclamar. Porque si eso fuera, si los demás dijeran, no, haznos justicia y danos libertad a todos, entonces todos los delincuentes estuvieran en la calle. Y eso sí sería incorrecto, ¿verdad? Si Dios hace misericordia con unos, no está obligado a hacer misericordia con todos. De otra manera, estaría obligado y eso ya no sería misericordia, ¿verdad? Lo que hace con su pura bondad de su corazón, sino estaría obligado y ya no sería misericordia, ¿verdad? Con los no salvos, en su preconocimiento de que no van a creer, simplemente ya no los detiene de hacer el mal, fíjense. Dice, ya no los detiene de hacer el mal que quieren y los deja aún hacer más mal, no los detiene, porque Dios ya no los detiene, entonces ellos se lanzan a hacer aún más mal, ¿verdad? Sino que Él les da su espacio, para que sigan. Eso es, por eso la Biblia habló de Faraón, dice que a Faraón le endureció su corazón. ¿Qué quiere decir con esto? Que a Dios le endureció su corazón cuando no dejaba al pueblo de Israel salir de Egipto, le endureció su corazón, ¿cómo? Dándole el espacio de que hiciera lo que quería hacer y ya tenía más libertad de hacerlo. Y fue más malvado aún todavía, porque Dios ya no lo detuvo. Eso quiere decir con la dureza del corazón. Y eso hace con los no salvos. Ya los deja que hagan su espacio, ya no los detiene. A todos nos está deteniendo de alguna otra manera. Pero el que no decide buscar a Dios, elegir a Dios, el plan de salvación de Dios, ya se va por otro camino y ya lo deja. Entonces, Él sabe quiénes van a hacer eso y los deja, entonces están más marcados su maldad. Y no, por consiguiente no los va a predestinar, no los va a elegir para predestinación, ¿verdad? Así mismo es hoy en día con nosotros. Nos da misericordia o deja que nuestro corazón se endurezca y no nos interesa leer la Biblia. Es más, no creemos, ¿verdad? No vamos a la iglesia. No nos importa Dios. Tomamos, nos drogamos, maldecimos, pornografía, adulterio. Eso es lo que quieres hacer. Eso te deja Dios hacer. Eso es endurecer tu corazón. Te deja que lo hagas. Entonces, ¿cómo quieres ser predestinado si tú te vas con tu propio corazón? Y Dios permite que te vayas. Te da tu propio espacio. Romanos 9:18 dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Cuándo endurece? Cuando le da el espacio de hacer lo que quiera. ¿Verdad? Ni tú ni yo sabemos quiénes son los predestinados, nadie sabe. O sea, los que van a perseverar hasta el fin. Pero tú y yo sí podemos seguir perseverando, o sea, podemos seguir en el camino, en la perseveración, porque queremos ser de los elegidos. Nosotros queremos ser de los elegidos. Eso sí lo podemos hacer, ¿verdad? Y no lo vamos a saber hasta que estemos en el fin. Entonces, perseverando es la única manera que vamos a poder saber si somos los predestinados. El único que persevera hasta el fin, ese es el que va a poder ser salvo, ¿verdad? Si vienes a Cristo, Él te ayuda a perseverar, ¿verdad? Él te va a ayudar. Si vienes a Cristo y crees en Él, Él te va a sostener y te va a fortalecer para que permanezcas ahí. Y vas a prevalecer hasta el final. Y tú vas a ser un predestinado. Dios te bendiga.